Muy buenas tardes, estimada magíster. Mi nombre es Diana Merizalde y soy estudiante de quinto semestre de la carrera de Educación Básica de la Universidad Central del Ecuador. A continuación voy a explicar el tema la lengua en la interacción social y la comunicación oral. Para ello vamos a definir primero qué es una situación comunicativa. Una situación comunicativa es el conjunto de elementos que participan en un acto de comunicación. El emisor, el receptor, el mensaje, el lugar y el momento donde se concreta el acto comunicativo. Es decir, donde participan conjuntamente estos elementos para formar una comunicación. Y se debe utilizar un léxico de manera adecuada, dependiendo, eso sí, del contexto de la situación, ya sea este léxico usual, disponible o especializado. Para ello, es necesario y fundamental enseñar el mayor número de palabras para que los estudiantes accedan a todo tipo de textos, orales y escritos. ¿Cuál es el objetivo de la comunicación? El objetivo principal de una comunicación entre dos o más personas es principalmente informar, entretener y persuadir a los receptores o receptor. Y entre estos elementos de la comunicación existen las variedades no lingüísticas. Las variedades no lingüísticas son aquellos elementos no verbales que utiliza el receptor a la hora de comunicarse de manera oral, ya que nuestras expresiones de nuestro cuerpo también nos comunica. Para ello tenemos tres elementos no verbales fundamentales, que son la paralingüística, la kinesia y la proxémica. La paralingüística se define como el estudio de los aspectos no semánticos del lenguaje, como por ejemplo el timbre y tono de voz empleado a la hora de un acto comunicativo, el ritmo con el que se emplean las palabras, el ritmo adecuado que se debe emplear de número de palabras es de 100 a 150 palabras por minuto. El volumen de la voz. El volumen de la voz también nos indica que es un emisor que está seguro de lo que está diciendo o que está con tristeza o que no entiende lo que dice. O los silencios. Los silencios también nos indican para hacer pautas y también tomar en cuenta al interlocutor en lo que se está expresando. O sino también para enfatizar fatiga, tristeza, desánimo, entonces se queda en silencio el emisor. Como ejemplo tengo el siguiente. En base al tono de voz descendente que emite el emisor. En el contexto educativo va este ejemplo. Llega el docente al aula de clase y dice en un tono de voz descendente, buenos días. Entonces, ¿qué es lo que está transmitiendo el docente? El docente está transmitiendo firmeza, determinación y confianza en los estudiantes. Como siguiente elemento tenemos la kinesia. La kinesia estudia el significado de los movimientos del cuerpo, ya sean los gestos, la expresión del rostro, la mirada, el tacto, es decir, que explica aquellos movimientos humanos que expresan y comunican algo a nuestros interlocutores. Por ejemplo, el ejemplo está basado de acuerdo a los movimientos del cuerpo del ser humano. Entonces, el ejemplo dice así. Llega el estudiante Miguel, levanta la mano izquierda y
hace una pregunta a la docente acerca del tema que está explicando. El tema que está explicando la docente es las partes de la oración simple. Entonces dice que el sujeto es la persona, animal o cosa que se habla en la oración. Y el predicado es todo lo que se dice de esta persona, animal o cosa. Entonces, Miguel levanta la mano izquierda y dice, ¿cómo puedo yo identificar el sujeto? Entonces la docente le dice, para identificar el sujeto es fundamental preguntar al verbo quién o quiénes. Por ejemplo, los alumnos estudian poco. ¿Quiénes estudian? Entonces, los alumnos viene a ser el sujeto de la oración. Entonces, Miguel, con una mirada y un gesto sonriente, le dice a la docente, muchas gracias, ya entendí. Entonces, la licenciada, mediante la mirada y los gestos, se da cuenta que el estudiante comprendió el tema. Como siguiente elemento tenemos la proxémica, que hace referencia al análisis del espacio personal o espacio que nos circula entre dos o más personas. Como por ejemplo en el ámbito educativo, en el aula, cuando los estudiantes realizan trabajo cooperativo, entonces se forman grupos de 3 o 4 participantes, generalmente son heterogéneos y van aquí a trabajar para mejorar sus capacidades y habilidades sociales también, porque ellos van a estar cerca entre unos 45 centímetros de distancia y van a estar trabajando sobre el tema, como podemos observar en las imágenes. Ya, la organización de esta clase en grupos pequeños, mixtos o heterogéneos, los alumnos trabajan de forma conjunta y coordinada entre sí. Y es aquí donde se ve claramente que ellos están no solo trabajando lo que es la, la parte cognitiva, sino la parte social, porque estos integrantes cuando están en equipo están cerca, como nos determina aquí en la imagen, cuando el sujeto está de 15 a 45 centímetros es una distancia que sería íntima porque están bien cerca. Cuando están de 46 a 120 centímetros es personal. Digamos aquí como en el ejemplo que puse que están los grupos, están trabajando de manera personal. Y también cabe recalcar que en lo que es en las unidades educativas también va lo que es el acercamiento social, que es de 120 a 136 centímetros, porque están ahí relacionándose con los otros sujetos que acuden a la institución. Y finalmente tenemos la proxémica pública, que es de 360 centímetros, la que se da con personas que cuando estamos en la calle vamos pasando, entonces se da este tipo de proxémica. Bueno, estimada magíster, esto ha sido en cuanto a la exposición. Para finalizar, quisiera enfatizar que es fundamental relacionar nuestro lenguaje no verbal con el verbal, porque con ello permitimos que los estudiantes nos entiendan, porque no puedo estar diciendo que estoy feliz y no estoy em, con un buen ánimo, mi rostro no tiene una sonrisa, entonces se debe conjugar lo que se dice con lo que se hace. Lo explícito con lo implícito deben estar estrechamente vinculados para que nuestros estudiantes entiendan lo que estamos explicando, ya que dentro del aula es fundamental expresarnos de manera adecuada y sin olvidar que el lenguaje no verbal también expresa nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra seguridad frente a todo un público o receptores que nos están escuchando y van a interpretar nuestro mensaje de acuerdo a nuestro contexto, que lo realicemos de manera
adecuada y correcta. Muchísimas gracias, estimada magíster.